Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Isa, muy emocionada de estar aquí, muchas gracias. Ay, yo también estoy muy emocionada, muy contenta de que estés aquí. Es Ariana Torres Peas. Ella es psicóloga, mamá de dos niños varones, un niño de 10 años y un niño de 2. Entonces llevan bastante tiempo de diferencia. Así es de que es mamá primeriza dos veces, ¿no? Literal. Ujú. Es también especialista en terapia transgeneracional sistémica, certificada en educación sexual infantil y del adolescente. Ella es recién egresada, es de esta maravillosa generación, la octava generación del diplomado, de un grupo de mujeres muy inquietas, muy emprendedoras, muy apoyadoras, un grupo muy bonito que yo disfruté enormemente. Y bueno, pues ahora vamos contigo y pues preguntarte, ahí voy a apagar esta cosa, perdón aquí los ruiditos. Preguntarte cómo empezaste todo este tema de la sexualidad, Ari, porque yo admiro mucho tu trabajo. Ay, Cuéntame. Isa, muchísimas gracias. La verdad es que para mí fue una fortuna encontrarte. Justamente tenía ya un par de años como explorando el tema de la sexualidad y encontrarte fue como, ¡ah! Y luego descubrir, ¿no? El taller y navegar junto contigo fue increíble. Pero bueno, pues empecé esto por una vivencia personal. Mi esposo viajaba muchísimo, me voy a ir a algo bien personal, pero mi esposo viajaba muchísimo y yo me quedaba en casa y de repente yo decía, es que ¿cómo es posible? Me di cuenta que jamás me había como conocido a mí misma, que jamás había estado como en este autoerotismo, ¿no? Jamás. 29 años, dos hijos, o sea, te estoy hablando de eso y me quedé como no puede ser posible, Ariana, o sea, psicóloga, dije algo y como bien apasionada y aguerrida, dije, yo necesito entender más de este tema. Y pues primero empecé con juguetes. Dije, ¿sabes qué? Voy a abrir una tienda de juguetes en línea. Este, Empecé con los juguetes en línea, empecé a leer mucho, me metí a talleres, cursos, leía libros y el tema me empezó a apasionar. Y después como que hubo una pausa y dije, ok, ¿por qué esto no está como en mi casa? O sea, porque yo nunca he hablado con mi hijo de estos temas? Soy psicóloga, pero siento que la sexualidad es uno de estos temas pilares, fundamentales, elementales para la vida, pero que se pasa de largo en todas las áreas, ¿no? Entonces ahí como que hizo un clic y dije, claro, o sea, yo no me conozco a mí, no me disfruté a mí en todos estos años, pues porque nadie me dijo que se podía y además había un tabú enorme en cuanto a cualquier exploración, ¿no? O sea, déjate ahí, no te, o sea, muchas cosas que yo empiezo a recordar y empiezo a ver y digo, claro, pues es que lo tenemos prohibido eh, acercarnos a nosotros mismos. Entonces ahí como que hice un clic y luego dije, claro, esta información es súper valiosa para yo transmitírsela a mi hijo, que él sepa que pues es dueño de su cuerpo, que él puede y tiene el permiso de conocerse. Y ahí se, ¿no? Y luego como ese caminito, encuentro este diplomado que abrió, no quiero decir una ventana porque sería como un portal cuántico entonces, y pues realmente estoy fascinada como con el tema. Ari, pero ay, tú abriste una tienda en línea que por ahí les vamos a dejar el enlace para que la gente se meta y se meta a tu página, porque tú además haces muy buenas recomendaciones de qué juguetes usar, cómo usarlos. Y tú lo dices bien, la conquista del cuerpo tiene que ver con la autonomía erótica. Un poco ayer hablábamos con Tania, también con Tania Rendón del grupo, de la conquista de las autonomías en las mujeres, y una de ellas es la autonomía emocional, y otra sin duda es la autonomía erótica, y van muy vinculadas con la autonomía financiera, ¿no? Que por ahí de pronto es importante saber cobrar, cómo cobrar, valorar tus propios servicios. Y bueno, por ahí yo jalé las orejas un poco a algunas de ustedes, porque a ver, ¿cómo es posible que ustedes invierten en su capacitación, en su formación? Y a eso lo tienen que tasar muy bien, lo tienen sin fines de lucro, por supuesto, ¿no? O con fines de lucro, como ustedes vean, pero me parece que es una aportación muy importante a nivel social, transmitirlo sin este afán de lucro, ¿no? Entonces, bueno, los juguetes es algo, y por ahí fue un saborcito extra que pusiste a la generación con los juguetes. Pero bueno, el tema que nos invita el día de hoy aquí a hablar es algo que tú estás haciendo y que nos gustó mucho a todo el grupo, que es la educación sexual integral en familias, ¿no? Hablando de esto que dices que sí se da permiso, no se da permiso, la conquista del cuerpo. ¿Qué es esto de la educación sexual integral en la Pues Isa, familia?
justamente con esta propia necesidad me di cuenta como de la poca información que tenía en mis manos y haciendo cuentas, ¿no? Cuando descubro este autoerotismo, cuando descubro como, como yo me sentí como con la bandera, ¿no? Llegando a la luna y decir, wow, me conocí así. Me doy cuenta, ¿no? Revisando la infancia, porque inevitablemente me lleva ahí, reviso mi infancia y veo que hubo muchas faltas sociales entre amigos, mucha información chueca y medio torcida. Me acuerdo que cuando supe cómo se hacían los bebés, ¿no? Fue un día oscuro, llegué a mi casa y le platiqué a mis papás que un vecino me había dicho cómo se hacían los bebés. Y yo me acuerdo, es de lo único que me acuerdo, porque seguramente hablaron conmigo, pero no me acuerdo de eso. Me acuerdo de su reacción, que fue dar vueltas como leones enjaulados por la cocina y se veían entre ellos y no sabían qué hacer. Entonces, para mí fue como muy impactante que en esta revisión de mi infancia veo que no hubo acompañamiento, que nadie me enseñó, nadie me acompañó, que nada, ¿no? Ni un libro, nada. Y lo que me decían en la escuela, pues era que los riesgos. Entonces, haciendo esta suma, digo, es que los papás necesitamos sentirnos acompañados en este tema. O sea, me hubiera encantado que mi mamá no se sintiera tan sola, ¿no? Y que obviamente eso hubiera impactado en mi vida. Soy mamá, fui mamá soltera muchos años y mi primer hijo, pues fui una mamá adolescente. O sea, tuve a mi hijo a los 19 años. Entonces, creo que si la educación sexual integral hubiera llegado a manos de mi mamá, de un especialista empático con su propio proceso, mi mamá hubiera tenido estas herramientas y también hubiera impactado mi vida. Amo mi vida y estoy contenta con ella, pero creo que ahora teniendo esta información y esta vivencia, pues me parece como oro podérsela entregar a los papás y que además en este camino se sientan acompañados, que no sea como, híjole, me topo como con mucha información que como con esta culpa, con esta información de hacernos sentir culpables a los papás, ¿no? De no estás haciendo lo correcto, de nunca es suficiente. Híjole, lo que más añoro de mi espacio, que es ari.psicosex en Instagram, es que los papás se sientan acompañados en el proceso. Que me he encontrado mamás, por ejemplo, con esta culpa de mi hijo ya está grande y nunca le hablé del tema, y entro a tu página y veo la información y me siento acompañada. Justamente esa es mi intención, que se sientan Ujú. acompañados en este proceso. Por ahí va. Y que ellos tengan herramientas para que a la vez les den las herramientas a los chicos, a las Sí, por chicas, supuesto. ¿no? Y que no repitan historias, es que eso es tan importante, como dices tú, bueno, no sabemos, por supuesto estás muy contenta contigo, pero no sabemos qué hubiera pasado si tus papás te hubieran dado otro tipo de herramientas. No sabemos cuál es la Sí, estoy historia, ¿no? segura que no hubiera sido mamá adolescente, ¿eh? O sea, eso sí, de eso sí estoy segura. Bueno, sí, seguramente, porque se ha demostrado además científicamente que las mujeres y los hombres que reciben educación sexual integral retrasan su vida sexual coital. Ese es por un lado. Y por otro lado, cuando la inician con mayor seguridad, con mayor protección, haciendo todo un despliegue de recursos para no solamente embarazarse, sino también cuidarse de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, es bien Sí. importante, es como un cinturón de seguridad, yo así a veces lo pienso, ¿no? Que los papás pueden decidir si se les transmiten a sus hijos la importancia de ponerse cinturón de seguridad cuando van a manejar un auto y más a toda velocidad, ¿no? Porque en la adolescencia uno tiene las hormonas a todo lo que da, o Ajá. no, y entonces obvian el caminito como que no existiera la sexualidad en los hijos. Yo creo que ese es un gran equívoco de padres de familia que piensan que por no hablarlo, no existe. Ujú. Sí. Sí, y Entonces, sí, creo que en ese tema, ¿no? Como revisar la historia, siempre, ¿no? Revisar la historia y analizar cómo socialmente tenemos siglos y siglos teniendo esto tan prohibido, que puedo entender cómo los papás quieren pasar de largo sin tocar estos temas que nos hacen vincularnos súper profundamente con nuestros hijos, que se sientan con la libertad de preguntarnos cosas íntimas en las que podemos apoyarlos mejor que otras personas. Es un tesoro, pero entiendo y puedo comprender cómo transgeneracionalmente este no permiso de hablar del tema de sexualidad impacta muchísimo. Entonces, por eso como que recalco mucho esta parte de ser empático,
con los papás, porque no creo que lo que estén buscando sea, ¿no? Como no le voy a dar la información o pretendo mejor ignorarla. Creo que es un miedo absoluto a acercarnos a un tema que se nos ha ido prohibiendo por siglos. Y que los papás, como no cuentan con esos recursos, como tú dices, la seguridad y sentirse acompañados, omiten la información. Es más, a veces piensan que es la escuela la que tiene que hacerlo. Y a veces la escuela pues tampoco lo hace, o lo hace con una charla, una conferencia para quintos y sextos, listo. Y Y no, los me niños parece, separados. así Yo, es. yo que trabajé en colegios, sí, y recuerdo estas conversaciones entre como los altos mandos y yo haber estado ahí y escuchaba no nos vamos a meter en ese tema, o sea, ese tema se toca en casa y nosotros no tenemos que, y yo como que me preguntaba, híjole, ¿y los papás tendrán la información como completa? ¿No? Es, No la está tienen. duro. No la tienen y le tienen tanto miedo al tema que vuelvo a insistir, lo omiten. Y bueno, por otro lado, pues nosotros vemos, ¿no? Cómo la sexualidad en el diplomado, por ejemplo, es un concepto muy amplio que abarca pues prácticamente todas las dimensiones de la vida. Entonces, cuando a los papás les va quedando muy claro, pues que no solamente pasa por el erotismo, por la reproducción, sino también por el género, por cómo nos reproducimos, en fin, tienen una visión mucho más compleja, más completa y les hace sentir mucho más seguros para pues, hacer lo que les toca, porque la educación sexual se educa en casa, querámoslo o no. Claro, y afuera también, ojalá las escuelas estuvieran súper preparadas igual. Eso me pasó en el taller con las mamás. Terminamos el taller y obviamente vemos la sexualidad desde esta amplia forma de verla, no como solamente la parte reproductiva. Y cuando se acaba el taller, muchas mamás era como, yo juré que íbamos a ver como otra vez la parte biológica y cómo se hacían los bebés para yo poder explicar a mis hijos. Y yo, claro, pues es que eso es lo que se cree que es la sexualidad y también a lo mejor por eso tenemos tanto miedo. Pero si vemos que hablamos de cómo los niños se vinculan con otros niños, el respeto, los límites, el consentimiento, el amor propio, el amor a los demás. O sea, es tan amplio que veo a los papás como relajados cuando se acaba el taller, es como, ay, entonces no era como no, pues es que vamos en su etapa y a su tiempo y con esta amplia información, ¿no? Entonces cambia la perspectiva. Pero cuando hablas del taller, a ver a qué talleres te refieres, y ahí me gustaría que invitaras a las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando, ¿qué es lo que haces ahora? ¿Cuál es tu propuesta? Pues justamente eso, entrenar a los papás me he armado con, obviamente, tu precioso diplomado, que estoy total y completamente agradecida por tu trabajo, Isa, te lo dije antes y te lo voy a volver a decir siempre, siempre voy a estar agradecida con tu trabajo. Y a base de ese trabajo desplegué como herramientas, busqué libros, busqué información, entonces procuro que en este taller que está dirigido a madres, padres y cuidadores, es educación sexual integral para madres, padres y cuidadores, tener toda esta información y actividades dinámicas y didácticas donde los papás se puedan sumar a toda esta gama de información que se les da a los niños. Y pues bueno, yo lo abarco es desde la infancia hasta adolescencia. No quise partir como de 7 a tantos porque mi intención es que se lleven esta amplia sensación del conocimiento, ¿no? Que no nada más sea, yo tengo un hijo de 6 a 7, pero luego va a ser adolescente. Entonces, como que ya tengas toda esta información y que con ella vayas desarrollando más habilidades para irte acercando en los temas, ¿no? Entonces, este taller dura cuatro Sesiones. semanas, es 1 hora y media por día, es todos los lunes por un mes. Entonces, 1 hora y media nos vemos en vivo, yo les platico como la información, saco actividades, saco material didáctico y pues también conversamos. Se vuelve una conversación riquísima, las mamás sacan sus dudas, también nos reímos, de repente también nos asustamos, ¿no? Se vuelve muy, muy divertido. Pero además, una cosa muy interesante de tu trabajo de certificación, ¿no? Para el diplomado, fue que tú tuviste en tus sesiones de mujeres en México, mujeres en Canadá, mujeres en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, hay que decir, tú vives en Tampa y entonces, bueno, también eso te acerca a familias que, pues, construyen familias allá, ¿no? O sea, sus Sí. referentes son los vecinos, son los nuevos amigos y entonces por eso me parece súper importante tu trabajo, cómo acompañar a las infancias y adolescencias desde esta
desde esta red de adultos que les van a acompañar. Y otra cosa bien importante que me parece es que como tú tienes un bebé y tienes un adolescente, un puberto, ¿verdad? Estás muy sensible y detectas muy bien las necesidades, qué es lo que están necesitando los niños, las niñas en estos temas. ¿No es así? ¿Cuándo empieza tu taller, Ari? ¿Cuándo empieza tu...? Mi taller empieza el 9 de octubre, empieza el 9 de octubre y dura el mes. Y ya próximamente vamos a ir desarrollando más talleres que puedan ir dando más información. Veo que las mamás se quedan, o sea, el taller está muy amplio, la verdad está muy completo. Yo diría que no le hace falta, pero las mamás es como, ¿cuándo vas a hacer otro ahora de este tema? Es que quiero saber más de este, ¿no? Se ¿Mm? abre como una cajita de Pandora, siento que como me pasó a mí, ahora quiero más. Pero no es cajita de Pandora, es más bien un cuerno de la abundancia, porque cajita de Pandora tiene que ver Ok, con algo feo, ¿no? Y ok, sí. yo creo que sí, que ya están conociendo cómo trabajas, pues han de estar muy curiosas de más información, de más recursos, porque hay que decirlo, en cuanto mencionábamos un libro, tú eres de las que, listo, ya lo compré, ya lo tengo, ya lo leí, me vuela la cabeza, era una de tus frases favoritas en el Me vuela diplomado. la sí. Con todos los recursos de los libros, es una incansable lectora y bueno, sí, sí, yo creo que tú te has hecho de un muy lindo acervo para crear tus talleres y yo te deseo todo el éxito del mundo porque en verdad, me parece que hay pocas propuestas que se dedican a la familia como conjunto, ¿no? Y Ujú, cuidadores, porque a veces no es papá ni mamá quienes están al cargo de los niños, las niñas, sino es la abuela, el abuelo, el tío, ujú, la tía o a la nana, ¿no? La sí. nana que está después toda la tarde con ellos. Y entonces me parece que es bien importante darse esos espacios de formación para que acompañen y pues eliminen esos miedos, esos tabús, revisen su propia sexualidad, sean mucho más empáticos pues, con las infancias que cuidan, que acompañan. Sí, Así sí. es. Sí, todo Oye, esto ha sido así, Isa. oye, Ari, cuéntanos alguna anécdota de tus talleres. Una anécdota de algún Ajá. taller. De tu Ah, taller de certificación, que estuvo muy lindo. pues fíjate que me gustó muchísimo uno de ellos con una de mami, de hecho, de Canadá. Platicamos el tema como de esta parte de los juegos sexuales que los niños van emprendiendo por las etapas madurativas que son completamente normales y que son explorativos, ¿no? Pero hablamos de ese tema y a ella le pareció como muy interesante. Me hizo muchas preguntas y después de que se acabó el taller seguimos platicando y me mandaba mensajitos y así. Y después de tres semanas me manda un audio y me dice, Ari, no manches, ¿qué crees? Es que mi hija estuvo jugando con otra niña y así como que me cuenta todo y me dice, si esto me hubiera pasado antes de que yo tomara el taller, la hubiera agarrado a moquetazos, o sea, hubiera sido algo, no lo puedo creer, o sea, me siento tan afortunada de tener esta información y que mi hija se haya sentido acompañada en un momento así, porque hubiera mermado muchísimos años de su vida. Para mí fue como, se me puso la piel chinita de decir, claro, claro, es que eso es lo que necesitamos los papás. Ujú. Necesitamos esta información, la necesitamos. Es Referentes claros, así ujú, es. Referentes claros, bien documentados, porque bueno, te has preparado para ello. Y sí, sí, me parece genial que además de los talleres, pues puedas acompañar de manera individual, de pronto las consultas con papás, con mamás que sientan, ¿no? Que hay ahí alguien profesional que les va a dar una buena orientación y bueno, pues ahí estás viendo el resultado, cómo sí, transformas inmediatamente la mirada de los papás hacia la sexualidad y pueden ser diferentes, puedes marcar la diferencia. Yo creo que algo que yo me encanta de sentir de mi trabajo también es cómo las veo a ustedes trabajando con tanto entusiasmo y cómo van así impactando como en cadenita, ¿no? Yo en ustedes, ustedes en alguien más y esas mamás en los niños. Es una cadenita que llega finalmente a su destino final, que son niños, niñas y que ellos van a ir construyendo una sexualidad bien diferente. por supuesto. Sí, sí, justamente creo que a base de lo que estás diciendo, y ya te lo había dicho, pero yo realmente te lo quiero repetir, vivir tu taller, tu diplomado para mí fue como tener como una sensibilidad enorme a todo el trabajo que has hecho. Fue para mí como impactante porque puedo notar los libros y las horas y el esfuerzo y el amor que pusiste en él. O sea, es de esos diplomados que te saben cada granulito, o sea, que dices, híjole, aquí hubo horas,
horas de trabajo pompa, le decía una de mis maestras. O sea, aquí hubo horas de trabajo, ¿no? Escribiendo, leyendo. Entonces yo te digo y te lo vuelvo a decir, de verdad, muchísimas gracias por tus años, por tu esfuerzo, por todo lo que haya sido que te haya traído a hacer un diplomado como el que hiciste, porque me encantó. Fíjate que yo me identifico mucho contigo, porque igual cuando yo hace muchos años inicié en los talleres para niños, ¿no? Mis hijos eran muy chiquitos, 5 o 8 años, y donde yo vivía no había nada alrededor, así es de que seguramente después de hacer con los adultos estos talleres, con las familias, te van a pedir que lo hagas con los niños, y que ahí tus 2 hijos van a ser los ganones, porque sin duda, para mis hijos, por ejemplo, fue importante estos talleres directamente con ellos, y después fue creciendo así las adolescencias y luego las mamás y las mujeres, y hubo un grupo muy lindo que se formó con las cuales, con la cual, con ese grupo todavía tengo contacto con una de ellas, que mi hijo quedó, eran muy amigos, los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo veo así como cómo va creciendo la red, vas acompañando. Y sí, siento mucha identificación contigo porque igual también el tema del placer, ¿no? De autorizarte vivir tu cuerpo, conocerlo, es un proceso, una conquista, así que me encanta. Se parece cuando dices, bueno, que tu esposo viajaba mucho, y, ¿no? Me recuerdo un chiste de aquí se hace el amor a tal hora, estés o no estés. Sí, eso no pasaba conmigo. O sea, para mí fue como, sí, claro, Isa, fue muy impactante saber que él se llevaba algo que no era de él, que era mío y que estaba padrísimo que lo podíamos compartir, pero que pues si no estaba él, yo no lo vivía. Para mí fue como, ¿qué? No, esto es mío, espérame, o sea, déjame me encuentro, ¿no? Y la verdad es que él ha sido pues una compañía increíble, con los juguetes ha sido la persona que más me ha apoyado y se ha muerto de la risa y los hemos disfrutado, ¿no? Porque ha sido como, claro, o sea, conócete. Bueno, es que él es de Australia, entonces tiene como esta, ¿no? Tiene una mentalidad un poco distinta. Sí, sin duda que sí. Ujú. Pero además, algo bien interesante es que cuando hablas de esto, es cuando tú como adulto te autorizas a conocerte, a tocarte, a disfrutar, pues eres un adulto que también va a permitir que sus hijos se toquen, se conozcan, aprendan de sus cuerpos, se los apropien, ¿no? Va a vivir esta parte sin el temor, sino todo lo contrario, y que es una apuesta a nivel global, el derecho al placer, como uno de los derechos fundamentales. Por Y supuesto. como este derecho al placer, pues tiene que ver con la salud sexual y finalmente, pues somos personas quienes gozamos de salud sexual, pues más productivas, más creativas, más alegres, más relajadas, más Por supuesto. contentas con el mundo, ¿no? Entonces, Claro. de alguna manera siento que tú, a través de tu página de juguetes, estás promoviendo esta apropiación y por otro lado, pues dándole a los talleres. Eso me parece bien importante. Sí, sí, muchísimas gracias, Isa. La verdad es que fue como el rompecabezas, ¿no? Yo tenía estas dos cosas, estas dos ideas, la psicología, haberme dedicado tantos años a niños, haber estado, ¿no? En escuelas y demás, y luego los juguetes, y para mí esto no hacía, y es que te estás volviendo loca, o sea, estás en dos cosas, dos mundos totalmente distintos, y siento que tu diplomado hizo esto. ¡Plip! Dije, sí se puede, ¿sí? Me pueden contar, claro. Sí, Finalmente la salud integral pasa por la mental, la sexual, sí. todas, ¿no? Así la física, con todo ello, así es de que así es, somos un componente integral, por eso le llamamos educación sexual integral, ¿no? Integral, ajá, claro. Literal. Sí. Y entonces, ¿qué sigue, Ari? Aparte de tu taller, de tu próximo taller en octubre. Ahorita lo que estoy intentando es posicionarme en Tampa, posicionarme en Florida. Estoy en comunicación con muchísimas personas de Miami. Mi intención es, le he hablado a todas las mamás que tienen podcast. En Miami se usa muchísimo como estas mamás juntas latinas que hacen podcast y hacen entrevistas. Entonces yo he estado, mira, pique y pique piedra. Me interesa muchísimo como entrar en la comunidad. Sé que aquí hay muchísimos tabúes. Yo me imaginé que llegando a Estados Unidos iba a llegar a un mundo como más abierto, como con una perspectiva más amplia y error. O sea, por supuesto que no. Está prohibido, el gobernador acaba de prohibir el tema de muchos temas de sexualidad en las escuelas, acaba de quedar prohibido, los maestros ya no pueden enseñar nada. Y entonces como que me vengo con esto y los papás aislados
sin tener mucha información, los servicios de salud son muy caros, entonces la gente no se acerca. Hay mucha chamba acá, pero es picar piedra porque es un tema que parece tabú, ¿no? De las primeras cosas que me preguntan es si esto lo hago como, si estoy parte de una iglesia. Si soy parte de una iglesia es más fácil que yo entre, pero yo no puedo formarme así porque yo o sea, no comulgo con muchas cosas. Entonces, sí, se vuelve como muy interesante. Ahora mi propuesta es como ir entrando a las familias a que escuchen como el mensaje, que vean que es algo súper lindo que te va a vincular padrísimo a tu hijo y que a tus hijos y que hijos, hijas, y que no tienen nada más que ver con esta parte reproductiva, ¿no? Es como mi intención. Wow, pues sí, mucho trabajo por hacer. Sí. Pero déjame decirte, a lo mejor hay que abrir la perspectiva también. Yo te cuento, en mis inicios, cuando yo empecé a estudiar psicología, que tendría yo 19 años, pertenecía a un grupo que se llamaba Maranata. No necesariamente yo comulgaba con todas las ideas, pero hacíamos un trabajo en la comunidad Uh-huh. y hacía talleres de educación sexual para adolescentes, siendo yo prácticamente otra adolescente. ¿Y sabes dónde eran las sesiones? En la iglesia. En una iglesia, así es. ¡Ay, qué padre! Así es Me de que hay que encantaría. abrirlos y decir, bueno, puede ser que si ese es el caminito, pues haya que Sí. El hacerlo. domingo me voy a ir a pintar cerámica con unas mamás de la iglesia, porque dije, claro, o sea, mira, yo crecí en una familia católica toda mi vida, escuelas de monja y demás, por supuesto que entiendo perfectamente el lenguaje y que me puedo vincular con estas mamás y que Ujú. puedo acercarme a ellas así, entonces ahí me verás pintando el domingo. Así es. Y bueno, pues también te cuento, la generación pasada del diplomado había 9 maestros de un colegio que aquí en Guadalajara tiene mucha tradición, que es el Colegio Teresiano, y Ah, que pues yo soy de ahí. han integrado los contenidos del programa fíjate. Padrísimo, yo soy de ahí toda mi primaria en el Teresiano. Entonces yo creo que sí, que en algunas comunidades religiosas empieza a haber mayor apertura y mayor conciencia de que estos temas son una necesidad y algo por hacer, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Son humanos, o sea, de fuera va Sí, más allá de todo, ¿no? Es humano, es un tema humano. así es. Ujú. Ay, Ari, pues yo te deseo todo el éxito del mundo y bueno, Gracias. pues les invito aquí al auditorio que nos va a ver y nos está escuchando también a participar y a ser miembro de la 9ª generación del diplomado. Siguen abiertas las inscripciones. La próxima semana arrancamos ya, el próximo martes. Es un diplomado de 6 meses y pues mayores informes también aquí en la página. Escríbanos, interésense y bueno, quisimos invitar a Diana para inspirarles no solamente con un ejemplo de vida, sino de cómo efectivamente el diplomado brinda, creo que, herramientas para hacer lo que ustedes quieran, con Sí, quienes quieran y en donde quieran. sí. Si tienen una espinilla, así que digas, esta espinita sobre este tema, pero no sé, hazlo. Si hay una espinita, ahí es, definitivo. Ari, pues muchísimas gracias. Y yo creo Gracias que a ti. vamos a dejar aquí en comentarios tu banner promocional y tu enlace para que se inscriban, Sí, también tu claro. correo o tu número de contacto para que quienes estén, porque trabajas en línea, así es de que no importa dónde estén, No, pueden inscribirse a tus talleres, ¿no es así? claro que sí, claro que sí. Y ya comunicándose contigo, pues ya les darás mayores informes de qué hacer para inscribirse, cuánto cuesta y todo eso. Claro, claro que sí, Isa. Bueno, pues te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias. Todo un Sí, honor para mí estar aquí. no, al contrario. Muchas Bonita gracias. noche. Bonita noche. Bye bye. Bye.